Buenas tardes, estudiantes. Hoy en el área de matemáticas vamos a tratar un tema muy importante en la dimensión de geometría, el cual pueden ver aquí que son los triángulos. Para comenzar con la clase de hoy, vamos a ver qué vimos en la clase pasada. ¿Qué vimos en la clase pasada, Juan? Muy bien, en la clase pasada vimos lo que son los polígonos, su definición en general. ¿Y qué es un polígono, María? Excelente. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante que está dentro de los polígonos, el cual, como mencioné anteriormente, son los triángulos. ¿Pueden ustedes decirme si han visto o saben lo que es un triángulo? Vamos a ver. Margarita, ¿qué es un triángulo para ti? Muy bien, es una figura. Y puede ser Vamos a ver qué más o menos saben sobre los triángulos. ¿Cuántos tipos de triángulos existen? Bien. Hoy vamos a hablar sobre los triángulos, el cual son figuras geométricas planas determinadas por tres segmentos de recta denominados lados y por tres puntos no alineados llamados vértices. Según esta definición y siguiendo con la estructura que tenemos aquí de este triángulo, podemos ver que los segmentos de líneas son los lados, que son estos lugares que están aquí, los que están del color azul, como pueden ver, mientras que los vértices son los puntos que no alineados, de este triángulo, que son estas partes que están aquí. Es decir, los vértices son los puntos, por así decirlo, que unen los lados de una figura geométrica, que en este caso es del triángulo. Los triángulos están compuestos por varios elementos. ¿Saben ustedes cuáles son los elementos que componen a un triángulo? Bruno, ¿cuáles son? Bien, como mencioné anteriormente, el vértice y los lados. ¿Y cuáles otros? La altura, muy bien. Como ya ustedes mencionaron algunos de los elementos, ahora voy a proceder a decirle qué son estos elementos. Los vértices, como mencioné anteriormente, se tratan de los puntos que definen al triángulo, es decir, los puntos que unen los lados y que al unir dos de ellos en una línea recta forman lo que es la estructura del triángulo. Podemos ver que esta es una línea recta y esta es otra línea recta y que están unidos por un vértice. Los lados. Los lados son cada una de las rectas, como ya mencioné minutos atrás, que unen los vértices de un triángulo. El triángulo tiene solo tres lados, este lado y este lado, al igual que solamente contiene tres vértices, como pueden observar. También un elemento muy importante que tienen los triángulos son los ángulos. Los ángulos componen los triángulos cada dos lados del mismo. Es decir, que los ángulos están formados cada dos lados de un vértice en común del triángulo. Por ejemplo, aquí hay un ángulo y hay un vértice en común entre este lado y este lado. De este lado también hay un ángulo y hay un vértice en común entre el lado de abajo y el lado de aquí. Por último está lo que es la altura. La altura es el segmento perpendicular que de un lado que va desde el vértice opuesto de este lado hasta el punto cierre. Este también puede entenderse como la distancia que hay entre de un lado del vértice hacia el vértice opuesto. La altura del triángulo es esta parte que va de este lado hasta este vértice. Es decir, que la altura iría así.
Tipos de triángulos. Ustedes mencionaron ahorita varios tipos de triángulos. Vamos a ver cuáles eran. Muy bien, el acutángulo. ¿Y cuál otro tipo? Muy bien. Los lados triángulos se dividen en dos categorías dependiendo de cómo está estructurado. Los triángulos se dividen según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados podemos encontrar tres tipos de ángulos, que son el equilátero, el isósceles y el escaleno. Un triángulo en equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Es decir, que tanto la base como los lados de arriba tendrán la misma medida. Un triángulo isósceles es aquel que tiene solamente dos lados iguales. Es decir, que tendrán los lados iguales, pero la base será distinta. Y por último está el triángulo escaleno, que este es el que tiene todos los lados diferentes entre sí. Un lado puede medir 15, otro lado puede medir 20, otro lado puede medir 5 y así sucesivamente, solo que este triángulo no es muy diferente a los demás, por lo que es más fácil diferenciar. También están los triángulos según sus ángulos, que son un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres lados agudos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene solo un ángulo recto y que el lado mayor es la hipotenusa, mientras que los lados menores son los catetos. Por último está el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un lado con un ángulo obtuso. Los triángulos los podemos encontrar de diversas formas en nuestro diario vivir. ¿En cuáles partes ustedes han visto triángulos, niños? Vamos a ver. ¿Dónde ustedes han visto los triángulos? Muy bien, en los pedazos de la pizza. ¿En cuál más? Excelente. Los triángulos son muy usados desde la antigüedad, por lo que podemos ver los triángulos en algunas edificaciones, en las cúpulas de algunas estructuras. También podemos ver los triángulos, tanto isósceles como equilátero, por así decirlo, en los lados que tienen las pirámides en Egipto y cualquier pirámide. Los triángulos tienen un área que debemos de saber calcular. Para esto debemos tener en cuenta lo que es la base, que les mencioné anteriormente, que la base es esta parte de aquí, y la altura, que es lo que va desde abajo hasta arriba. Todo esto debemos hacerlo dividido entre 2, por lo que la fórmula sería área es igual a base por altura dividido entre 2. Supongamos que este triángulo que tengo aquí tiene una base de 11 centímetros, de 9 centímetros, perdón, y tiene una altura de 7 centímetros. Vamos a ver. ¿A cuánto sería 9 por 7? Muy bien, 63. Entre 2. Y si dividimos el 63 entre el 2, ¿a cuántos nos queda el área de este triángulo? Muy bien, el 31.5. Tienen que recordar siempre que para calcular el área de un triángulo tienen que usar esta fórmula que está aquí. Para ver qué aprendieron en el día de hoy, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a
pegar los triángulos equilátero, isósceles, escaleno, como acutángulo, rectángulo y obtusángulo, según lo que tengo aquí. Yo les voy a enseñar unos pequeños triángulos que realicé y ustedes me dirán qué tipo de triángulo es. Vamos a ver este. ¿Qué tipo de triángulo es? Sé que es muy pequeño, pero se puede visualizar. ¿Qué tipo de triángulo es este? Dime, María, ¿qué triángulo es? Muy bien, un obtusángulo. ¿Y por qué es un obtusángulo, María? Correcto, porque tiene un ángulo obtuso. Vamos a ver este de aquí, ¿qué tipo de triángulo es? Muy bien, Juan, un triángulo rectángulo. Este yo espero que todos se lo sepan porque es uno de los más fáciles, tanto en su definición como en su estructura. ¿Cuál es este tipo de triángulo? Equilátero, correcto. Vamos a ver, ¿y este? Muy bien, isósceles. Vamos a ver, este que está aquí, ¿cuál es? Es el más fácil de reconocer. Muy bien, el triángulo escaleno. Y por último está el triángulo, ¿cuál es? Acutángulo. Muy bien que aprendieron. Para la siguiente clase van a traer hecho lo que es van a realizar los dibujos de los triángulos tanto según sus lados como según sus ángulos, y lo van a traer de una manera creativa. También en la página 42 de su libro están 2 ejercicios para encontrar el área de un triángulo. Tienen que realizarlo con la ayuda de sus padres, y si no pueden, mañana en la clase los vamos a socializar para que todos puedan resolverlo. Gracias por todo. Nos vemos en la clase mañana. Adiós.